¿Cómo responde el pueblo de Dios en tiempo de necesidad? ¿Conforme al consejo de Dios o conforme al consejo del hombre? El buscar, aceptar y compartir el consejo según el camino del hombre es pecado y resulta en falsa esperanza, falsa fuerza, falsa amparo, y su fin es destrucción y ruina. Como el hombre tiende a confiar en sí mismo y en otros que no sean Dios y su consejo, Dios le llama a su pueblo a que regrese a Él y le advierte de los peligros si se aleja de Dios y de su consejo. Veamos un ejemplo en el libro de Isaías y concluyamos con una invitación del consejero de consejeros. Favor de leer Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Según Isaías 30, versículo 15, ¿de qué maneras el pueblo de Dios pudo tener salvación y fortaleza? En descanso y en reposo serían salvos. En quietud y en confianza será su fortaleza. En Dios y en su consejo está todo. El pueblo sencillamente tenía que descansar y confiar completamente en Dios y su provisión. La última frase del versículo es entre las más tristes en toda la Biblia. Lamentablemente el pueblo no quiso. Veamos cómo se desenvolvió la triste historia. Favor de leer Isaías capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Según Isaías 30, versículo 1, ¿cómo lo describe Dios cuando su pueblo toma consejo que no sea de Él? Añadir pecado a pecado. Correcto. La frase hijos que se apartan en el versículo 1 significa hijos rebeldes. Y así se traduce en la mayoría de las traducciones. Es rebelión contra Dios buscar y ofrecer el consejo según el camino del hombre. Favor de leer Isaías capítulo 30, versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Gracias. Según Isaías 30, versículo 2, ¿a dónde iba el pueblo para tomar consejo, buscar fuerza y esperanza? Egipto. En ese tiempo la gente iba a Egipto para buscar la sabiduría del hombre, particularmente en Alejandría y Cairo, donde habían grandes bibliotecas y maestros de renombre. Hoy día muchos creyentes sucumben a la misma tentación y tendencia de tomar consejo y buscar cobertura, fuerza y esperanza en el consejo según el camino del hombre. Favor de leer Isaías 30, versículos 9 a 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los
videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia el Espíritu de Israel, la presencia del Santo de Israel. Gracias. Según Isaías 30, versículo 9, ¿cómo lo describe Dios cuando su pueblo no quiere oír la ley de Dios y rechaza la palabra de Dios a través de sus profetas? Correcto, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Es en rebeldía a Dios, en contra de Dios, el pueblo decía a los profetas que se quitaron de su camino y senda y querían que Dios se quitara de su presencia. En vez de profetizar lo recto, pedían que profetizaran cosas halagüeñas o placenteras. Hoy también la gente quiere que los autores, conferencistas y líderes en las iglesias se enfoquen en la falsa prosperidad y en vivir de acuerdo a los sentimientos en vez de vivir una vida de obediencia a Dios sin importar sus circunstancias y sentimientos al contrario. Favor de leer Isaías 30, versículos 3, 5 y 7. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Según Isaías 30, versículos 3, 5 y 7, cuando su pueblo busca, obedece y propaga el consejo según el camino del hombre, ¿cuáles palabras clave revelan el resultado para el pueblo de Dios? Vergüenza, confusión. Correcto, si su aparente fuerza se cambiará en vergüenza, el aparente amparo en confusión, cambiará en confusión, no les traerá provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. La aparente ayuda será vana e inútil. Favor de leer Isaías capítulo 30, versículos 12 a 14. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Correcto. Según Isaías 30, versículos 13 y 14, cuando su pueblo busca, obedece y propaga el consejo según el camino del hombre, ¿cuáles cuadros descriptivos revelan el resultado para el pueblo de Dios? Primero, una pared elevada con grieta. ¿Qué sucede? Se cae súbita y repentinamente, terminando en ruina. Y la pared se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero en muchísimos pedazos pequeñísimos.
La destrucción será grande y desastrosa, por lo que el pueblo de Dios debe dejar su propia sabiduría y consejo y descansar y confiar completamente en la infinita sabiduría y consejo de Dios. Veamos Deuteronomio 30, versículo 19. Favor de leer. Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge a Dios, escoge la vida, escoge su consejo. No solamente es de bendición para tu propia vida, sino también para las personas que aconsejas, para tus hijos espirituales, para otras personas. Ellos también van a tener vida, van a tener el consejo de Dios, van a tener la presencia de Dios. Tomemos un momento de reflexión acerca de esta porción en Isaías 30 que habla acerca de una situación tan triste, de una situación que no tiene ningún fruto, que termina en destrucción. Y aceptamos la invitación de Dios que está diciendo: escoge hoy la vida. Escoge hoy mi consejo. Escoge hoy caminar en el camino del consejo de Dios.